Hola chiquis, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo todo lo que era lectura, grabación, buscar registros, contar registros, hasta ahí? ¿Se acuerdan? Sí. Ok, bueno, hoy nos toca ver lo que es baja lógica y modificación, ¿sí? Así que yo les voy a compartir acá, voy a compartir pantalla para que hagamos una mirada al código anterior y así arrancamos sobre ese con lo nuevo. Ahí voy a abrir el archivo, denme un segundo. Abrimos en el Codeblogs. Bueno, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Necesitan que haga zoom o algo? Bueno, entonces, vamos a hacer un poco de zoom. Ok, ahí vamos bien. ¿Estamos bien de zoom y demás? Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso del código que veníamos teniendo. Por un lado teníamos la clase fecha, que la habíamos desarrollado y la usábamos como composición dentro de lo que era la clase socio. Bueno, todos estos métodos son propios de fecha y demás. Después teníamos la clase dirección. Y después teníamos la clase socio, ¿sí? Nosotros hicimos una composición de domicilio y una composición de fecha de nacimiento. Hasta acá estamos, ¿no? Hasta acá vamos, tenemos memoria fresca. Tenemos los métodos de cargar socio y mostrar socio, ¿sí? Y después, por otro lado, hicimos unas funciones globales de todo lo que era lectoescritura, ¿sí? Lo último que habíamos hecho con Coco fue, dentro del código, agregar las opciones de buscar registro y contar registros, ¿sí? Que para esto lo que hacíamos era, vamos a buscar acá. Vamos a buscar la función. Bueno, para contar registros, empezamos a trabajar y vimos al FSIC que nosotros podemos decirle al puntero dónde posicionarse adentro del archivo, desde el principio, desde el final, ¿sí? Y bueno, puntualmente, o sea, podemos también pedirle que se adelante un registro, ¿sí? Podemos decirle al puntero que se posicione donde nosotros necesitamos. Entonces, para contar los registros de los socios, básicamente hacemos lo mismo de siempre, creamos el puntero, abrimos el archivo, si no pudimos leer o no se pudo cargar el puntero, crear el puntero, retornamos. Acá con el FSIC le estamos pidiendo, ¿sí? Que se ponga al final del archivo. ¿Para qué le vamos a pedir al puntero que se ponga al final del archivo? Para saber la cantidad de bytes que hay desde el principio del archivo hasta el final. Entonces, nosotros con FTL primero posicionamos el puntero al final del archivo. Cuando le vamos a decir y le vamos a pedir que nos diga, ¿sí? Cuántos bytes hay en el final, supongamos que nos da 20, nos retorna 20 el FTL, nosotros sabemos que el total de bytes del archivo es de 20. Y si sabemos que el tamaño de socio, por ejemplo, es de 5, 20 dividido 5 nos va a dar 4 registros, ¿sí? Vamos así línea a línea como para refrescar un poco el tema. Entonces, básicamente, posicionamos el puntero al final del archivo, le pedimos que nos diga cuántos bytes hay y después dividimos la cantidad de bytes que nos tira el puntero por el tamaño del objeto. Y eso nos va a decir la cantidad de registros. Esto como para hacer un repaso un poquito de la clase anterior. Y después teníamos la función de buscar registro, que básicamente arrancamos con lo mismo. Acá habíamos pedido buscar registro, por ejemplo, por apellido. Lo mismo de siempre. Creamos el puntero, abrimos el archivo y demás. Y acá entramos con el while fread. ¿Por qué usamos un while de fread? Porque fread es una función entera que si pudo leer nos retorna 1 y si no pudo leer nos retorna 0. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo acá a la línea? Que mientras que el fread haya podido leer, o sea que va a retornar 1, que haga esta comparación, ¿sí? Nosotros acá dentro del FRID estamos pasando el objeto y lo estamos cargando con lo que hay en esa posición del puntero del archivo. Entonces, cada vez que hacemos una vuelta del while, se nos carga el objeto. Entonces, después, así, a continuación, nosotros tenemos la posibilidad de hacer comparaciones o ver distintas cosas que pueda llegar a tener el objeto cargado. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Nos fijamos, sí.
el apellido del objeto que cargamos recién con el registro es igual al apellido que yo lo estoy pasando por parámetro. Lo usamos lo hacemos con un string compare, porque las cadenas las tenemos que comparar de esta forma. Entonces, si son iguales, le pedimos que lo muestre, ¿sí? Ahora, nosotros podríamos tener una función de buscar registro y que nos retorne una posición, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá, buscar registro socio, tiene que estar por acá. Acá. Nosotros, por ejemplo, pasando el ID de socio, lo mismo, podíamos recorrer el archivo mientras que haya registros, chequeamos si el ID de socio es igual al ID de socio que estamos pasando por parámetro, cerramos el archivo y retornamos la posición. De esta forma, podemos también saber dentro del archivo en qué posición se encuentra el registro que estamos buscando. ¿Sí? ¿Hasta acá se acuerdan? ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes guíenme por el chat porque... ¿Sí? ¿No? Nadie me responde, chicos. Vamos. Bueno, vamos bien. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que sería modificación, ¿sí? Primero yo quiero que pensemos, antes de ver el método de modificar, quiero que pensemos lógicamente cuáles serían los pasos para modificar algo, ¿sí? A nivel lógico, a nivel práctico, no hablamos de nivel código. Por ejemplo, supongamos que tengo el CV y necesito modificarle algo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? No vamos a hablar ahora de archivos, vamos a hablar de la vida real. Yo quiero que ustedes puedan abstraerse y pensar ¿cuáles son los pasos necesarios para hacerle una modificación a algo? Exacto. Primero abro el CV. Es lo primero que voy a abrir. Lo voy a hacer. Voy a abrir el currículum. Después, ¿qué voy a hacer? Supongamos que yo hice un curso nuevo y se lo quiero agregar. O al revés, supongamos que yo me equivoqué en la fecha de finalización del curso y lo quiero cambiar. Exacto. Voy a buscar el ítem a modificar. Después de que busco el ítem a modificar, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar por el nuevo ítem. O sea, sería el proceso borrarlo y escribirle lo nuevo. Reemplazar, exacto. Reemplazar el dato incorrecto o deseado, ¿no? Y por último, después de hacer la modificación, ¿qué haría? ¿Guardarlo? Guardo el archivo. Bueno, exactamente así es como tenemos que hacer la modificación de datos con lo que es registros y objetos. Es exactamente igual. Entonces, si nos vamos al método, que yo ya lo tengo preparado, ¿qué vamos a necesitar para poder modificar un registro? Por un lado, el objeto, completito, ¿sí? Con todos los datos. Y por otro lado, la posición, para saber dónde dentro del archivo yo tengo que hacer la modificación. Esto es lo que nosotros le vamos a pasar por parámetro a modificar, ¿sí? El objeto y la posición. Acá hacemos lo mismo de siempre, creamos el puntero y acá tenemos un pequeño cambio. ¿Se acuerdan que nosotros hasta ahora habíamos visto RB, WB y AB? Uno era para append, el otro era para destruir y volver a crear con W y con RB leíamos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, RB más nos va a permitir hacer una lectoescritura. O sea, nos va a permitir leer ese registro que está ahí, pero a su vez escribirlo. Entonces, para hacer modificaciones, Leandro, sí. Pero consulta, capaz es una mala costumbre mía. En los ejercicios, en las tres guías, soy de crear el objeto dentro del método en vez de pasárselo por parámetro. ¿Hay alguna Es que diferencia? todo depende de lo que necesites. A veces lo vas a necesitar crear adentro, a veces lo vas a necesitar afuera. Acá a vos te conviene pasarlo por parámetro, porque vos, por ejemplo, afuera del modificar, vas a recibir datos, vas a modificarle cosas, entonces ya directamente pasás por parámetro el objeto modificado. Claro, porque en esa ocasión yo lo cargaba dentro del archivo, del método, Claro, claro. pero Ok, acordémonos, las funciones tienen que hacer cuántas cosas. una. Ok, lo Una. entiendo. Entonces, si modifica, no pide datos. Ok. A lo sumo habrá una función para pedir datos, ¿sí? Entonces, si esto se está encargando específicamente de modificar el archivo, no tendría por qué ocuparse de pedir datos o de manipular esa info acá adentro. Esta función únicamente va a modificar el archivo. Entonces, tenemos que tratar de pasarle y organizarla lo más óptimamente posible como para que haga solo eso.
Perfecto. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, esto es importante, acuérdense con la modificación vamos a necesitar sí o sí el RB más. Si no le ponen el RB más, no va a modificar, va a leer. Este sería uno de los cambios que hay en lo que es modificación. Bueno, nos fijamos el puntero, esto es lo mismo de siempre, y acá vamos con el FSIC, ¿sí? ¿Qué hacemos con FSIC? ¿Para qué servía el FSIC? A ver quién se acuerda. Para mover el puntero. Exactamente. ¿Y qué le estamos diciendo acá? Que el puntero se mueva a dónde. Determinada cantidad que se mide por la cantidad del objeto reg. Va, el objeto no la clase. Ok, El ¿y qué tamaño de la más clase. estamos diciéndole? Que se vaya al principio del puntero. No, no, no. Acá en lo que está resaltado dice pos por size of reg. A que se mueva, digamos, La cantidad de registro, o sea, la posición, por el tamaño del registro. O sea, la cantidad de Exacto. Entonces, si yo sé que el objeto pesa 5 bytes y la posición es 8, va a moverse cuántos bytes para adelante el puntero. 8. No, si la posición es 8 y el objeto Ah, perdón. pesa 5, ¿cuántos bytes? No dije cuántos registros. ¿Cuántos bytes se va a mover para adelante? 40 bytes. 40. Exactamente. Entonces, como nosotros le decimos al puntero, movete 40 bytes, se va a posicionar justo adelante del registro que necesitamos leer. ¿Se entendió o repito? Ah, claro. Nosotros el size of lo usamos para conocer el tamaño del registro. Acá podría ser size of socio, ¿sí? ¿Sí? Porque nosotros, registro es de tipo socio, reg es de tipo socio. Entonces yo le puedo decir size of socio o size of reg. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Decime qué tamaño tiene esto. Esto pesa tantos bytes, 5 bytes. Lo hago simple con los números para que sea fácil de entender. Entonces, si esto pesa 5 bytes y yo le estoy pasando una posición de 6, 6 por 5, 30. Le estoy diciendo, movete 30 bytes para adelante, desde el principio, porque estamos usando el parámetro cero del IFSIC que le estamos pidiendo que desde el principio se mueva para adelante. ¿Se entiende? Si quisiéramos que el usuario vea el registro que seleccionó el FSIC, tendría que ser una función, un método aparte, ¿no? ¿Qué significa que vea? ¿Que lo lea? Que lo muestre por pantalla en la consola. Onda, yo pongo la posición 5, cuando se me abre el archivo el FSIC busca el que es el registro número 5, No, el me lo IFSIC muestra por se mueve, pantalla. el IFSIC mueve el puntero, no lee ni hace nada. Claro, Si por vos eso es. querés, o sea, vos tenés que mover el puntero a donde querés leer. Si vos querés leer ese registro, a continuación tendrías que hacer un FREAD, Ok, ¿sí? Véanlo de esta forma. El puntero, o sea, hagan de cuenta que es una recta numérica, como para hacerlo más fácil, ¿no? Y como para asociarlo con algo. Yo le pido que se mueva 30 puntos para adelante. Entonces, lo próximo que sigue es el 31. No, no entremos, hablemos de enteros, pues si no nos volvemos locos. Entonces, si yo lo muevo 30 para adelante y el próximo es el 31. Si yo quiero leer desde el 31, voy a tener que leer con un método. Para eso usamos el FREAD. Entonces, el FSIC es para mover el puntero. Y una vez que muevo el puntero, ahí me fijo si escribo, si leo, si hago lo que tengo que hacer, hago lo que tengo que hacer. perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Por chat me dicen, ¿estamos ok? ¿Necesitan Si que repita? quisieras, Sí. si quisieras que solamente se leyera siguiendo con lo de León, si quisieras que solamente se leyera el registro al cual les mandas la posición, el primer registro que te sale, podrías utilizar un FREAD, pero sin estar dentro de un while. Puede ser, estoy tratando de... Como Esto es me... como los arrays. Si vos sabés la posición, movés el puntero y le decís léeme tal registro. Si Listo, vos no sabés dónde está, tenés que ir con un while read, ir leyendo uno por uno y buscando que coincida con lo que estás buscando. claro. Perfecto. Se los pongo así como un array, como por ahí lo tienen más incorporado el concepto. Esto es igual. Si yo sé la posición, me muevo a esa posición. No sé la posición, recorro y me la busco. Claro, ¿Sí? dependiendo cuál es tu conocimiento de la función en sí, ahí ya lo... O no, de la función del... Ay, Dependiendo del dato que vos necesites encontrar, cuando hagas la comparación, cada vez que lees con el FREAD del objeto, ven, acá nosotros con el FREAD le estamos diciendo, en este objeto, o sea, lo estamos pasando por parámetro porque le estamos cargando
lo que leyó, lo estamos cargando acá, en reg, que es un objeto de tipo socio, ¿sí? Y le estamos diciendo que esto pesa esto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, yo básicamente, si sé la posición, lo hago. ¿Dónde está dónde tenemos un while? Acá tenemos un while ferrit. ¿Ven? Acá no sé la posición. No la sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir recorriendo vuelta por vuelta cada uno de los registros. Leo el registro, lo cargo en un objeto en memoria. O sea, lo estoy pasando de archivo a memoria. Una vez que lo tengo en memoria, me fijo, busco lo que necesito que coincida, sea lo que sea. Y después cierro el puntero siempre y después retorno. En este caso, el objeto. ¿Sí? Entonces, si yo no sé la posición, no me queda otra que recorrer con el FRID y encontrarla. Si yo sé la posición, le digo, andate a tal posición con el FSIC. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con la baja lógica. Ahora se van a poner a trabajar ustedes, se van a divertir ustedes. Baja lógica, ¿sí? ¿Por qué damos una baja lógica y no una baja física? ¿Por qué les parece a ustedes que trabajamos con baja lógica y no baja física? Para tener un backup de los datos. Exacto, es para tener consistencia de datos. Y ahora pensemos esto, supongamos que yo emito una factura al cliente 38 y después yo lo borro al cliente 38. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera levantar los datos de esa factura y ver a quién le vendí? No lo voy a tener. No voy a saber a quién le vendí, porque el cliente 38 ya no existe. Entonces, para que no pase eso y no se pierda consistencia, las bajas que se dan son lógicas, no físicas. ¿Que existe la baja física? Sí, existe, porque vos por ahí necesitas borrar cierto registro de forma permanente. Pero, por ejemplo, vos tendrías que asegurarte, por ejemplo, si vas a dar de baja a un cliente, deberías tener distintos métodos anidados que chequeen, por ejemplo, que ese cliente no se usó en ninguna parte de todo el sistema de gestión, por ejemplo. No se le emitieron facturas, no se le emitieron recibos, no se le emitieron cotizaciones. O sea, si ese número de cliente nunca se usó en ningún proceso, a vos no te va a afectar la consistencia de datos. Entonces ahí podrías tener un método que sea la baja física que haga todo este chequeo de todos los procesos para ver si el cliente no se usó en ninguno. Ahí sería admisible una baja física. ¿Se entiende? ¿Para qué quiero el sistema un cliente que nunca usé para nada y que lo está cargado y no se usa, por ejemplo, ¿no? Como para que entiendan la diferencia. Nosotros igual siempre vamos a usar la baja lógica, ¿sí? No vamos a usar baja física. Cuando nosotros pidamos baja en los ejercicios, en los parciales y demás, es lógica, ¿sí? Y bueno, y para hacer la baja lógica, lo que vamos a hacer es agregarle un atributo booleano a la clase, llamado estado. Entonces, nos vamos a la clase socio, y ahora en más ustedes a todas las clases van a tener que agregarle esto. Van a tener que agregarle un atributo que se llame estado, ¿sí? Este estado tiene dos opciones, o verdadero o falso, puede tomar dos estados, ¿sí? Entonces, ya que estamos, vamos a agregar el setter y el getter. Tengo una duda, pero capaz me estoy adelantando. A ver, dime. Yo tengo 5 registros y el registro, por ejemplo, el número 4 lo tengo dado de baja. Si yo Sí. quiero, no sé, yo recorro y los quiero mostrar en orden, va a ser 1, 2, 3, 5. Depende. Depende cómo hagas la búsqueda. Si vos en la búsqueda no le pones que filtre por estado activo o inactivo, te va a mostrar todos. Porque no Ah, deja de ahí ser una va. condición el estado. Que esté dado de alta o de baja es un tema es tema de datos. No es Claro, el método lo creas vos. Si vos no le pones una restricción de estado, va a mostrarte todos los registros. claro, claro. Lo estaba pensando muy como si fuese un programa. Claro. Todo lo programamos nosotros, chiquis. Y acá estado
Directamente lo inicializamos en true. Cuando nosotros cargamos, no le vamos a preguntar al usuario, ¿el usuario está activo? ¿El socio está activo? No. Directamente lo seteamos en true el estado, ¿sí? Al momento de cargar datos. Y acá le ponemos estado. Bueno, ¿qué pasó ahora? Nosotros teníamos un archivo de datos anterior con todos los atributos menos el estado. ¿Nos sirve ese archivo? No, porque tenemos un nuevo tipo de atributo. ¿Pero por qué no nos sirve? Porque cuando queramos cargar un nuevo objeto va a tener más cantidad de bytes que todos los demás. Y Exactamente, exactamente. Entonces tenemos dos opciones. O destrozamos el archivo anterior y cargamos todo de vuelta, o si tenemos 1000 registros, no vamos a querer romperlo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crearnos otra clase paralela que sea nuevo modelo socio, por ejemplo. Entonces yo tendría que leer del archivo anterior, asignar propiedad a propiedad, ¿sí? Completar las propiedades nuevas y grabar en un nuevo archivo de socio nuevo el nuevo registro. Los maté. anda, línea por línea del archivo copiamos los datos en un objeto y en un nuevo archivo imprimimos esos datos cargados. Claro, supónganse, nosotros por ejemplo vamos a, no sé, vamos a buscar el método. Es parecido a cuando teníamos que un vector, o sea, cuando queríamos que un vector dinámico subiera en uno. Claro, La es idea parecido, es o sea, así. si lo manejan pensándolo como vectores les va a ser fácil. Supongamos que nosotros queremos leer, ¿dónde hay un método leer simple? Quiero un método leer simple. El mostrar registros de ahí abajito. Acá. Bien, gracias. Bueno, suponete que, acá es mostrar, pero supongamos que fuese leer solamente, ¿no? Que creo que hay por ahí alguno que sea leer. Supongamos que yo voy a tener un método que se llame, no sé, actualizar archivos socios, por ejemplo, al nuevo sistema, ¿no? Entonces yo tendría que hacer, leo, o sea, acá yo tendría que crear socio reg y socio nuevo, por ejemplo, ¿sí? Por un lado tendría que tener los dos objetos. Por otro lado tendría que tener dos punteros. No debería estar haciendo esto acá. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Porque uno va a ser del archivo viejo, otro va a ser del archivo nuevo. Camo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Y acá tendríamos socio nuevo, punto dat. Y acá le vamos a poner, ¿qué? Una RB B. más. Ah, una vez. Sí, no, una B, porque no vamos a modificar, vamos a copiar de uno al otro. Ah, bueno, claro. Bueno, acá chequeamos de vuelta el puntero de los dos. Acá igualmente, yo no debería estar haciéndolo dentro de este método. Acuérdense, ahora voy a borrar todo. Entonces, una vez que yo acá chequeo el puntero de los dos, o sea que yo en todos lados tengo que crear el objeto, el puntero file, y tengo que abrir el archivo nuevo, y tengo que chequear si ambos punteros están ok y pudieron crearse y pudieron funcionar, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo para todos. Ahora, ¿qué se les ocurre a ustedes acá? Poner. mm, Acá leí el primer registro de socio, de este, de socio. ¿Y ahora qué tendría que hacer acá? asignarle el objeto reg a reg nuevo. Exacto, entonces, pero no el objeto directo, pues acuérdense que son diferentes. Uno tiene un campo más que el otro, un atributo más que el otro, entonces no puedo hacer una asignación directa. Tenemos que ir uno por uno de Uno los... por uno, exactamente. Entonces nosotros acá tendríamos P, socio nuevo, punto. Set, por ejemplo, no me acuerdo los atributos, pero por ejemplo, set ID, y acá le pondríamos reg.get ID socio.
¿Se ¿Ahí estás entiende? llamando al puntero o al objeto res nuevo? No, y acá yo, a ver, yo tengo un objeto. No, lo estoy diciendo mal. Tenés razón. Esto es res nuevo. Ah, ok. Gracias. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, perdón, me mareé. Entonces, yo acá tengo el objeto reg, que ya lo leí en esta posición. Entonces, ¿qué hago? A reg nuevo le seteo la ID usando el ID de socio de reg. Claro. Y así con cada uno, y hasta reg nuevo, punto set. ¿Qué más teníamos? Set nombre, por ejemplo, y acá le voy a poner reg.get. Y bueno, vamos a por el apellido. Se entiende, ¿no? Que estoy usando al azar. Y finalmente, como reg nuevo tiene estado y el otro no, reg nuevo punto set estado y le ponemos true. Entonces, una vez que termino de hacer todo esto dentro del while, ¿qué voy a hacer? Escribirlo en FRID. Exactamente, fwrite. Sí, perdón. El Ferri es para leer. Entonces, yo cargo por cada registro, porque esto lo tengo que hacer por cada registro que lee, no afuera. Por cada registro que yo leo, voy a tener que grabar. Y acá voy a hacer el fwrite y le voy a pasar lo que le tenga que pasar. Grabo en el archivo socionodo.dat. Vamos a la siguiente vuelta del while. Vuelve a levantar el nuevo registro, vuelve a asignar, atributo por atributo, grabo, vuelvo al siguiente. Mientras que dé uno, o sea que mientras que tenga registros, el archivo de socios.dat me va a seguir leyendo y voy a seguir trasladando y pasando al otro archivo. ¿Entendió? Se Me lo entendió muy demoré bien. mucho. Pregunta, una pequeña Sí, pregunta. sí. ¿No sería mejor poner en vez de true directamente, ponerle que también copie del anterior reg, el No estado? lo tiene. Es que no existe, no Ah, existe estado en cierto, perdón, me había socio. olvidado de eso. Claro, en Sí, socio no está bien. existe, porque nosotros tenemos un archivo que no tiene el atributo estado. Claro, Entonces está bien. estamos armando esto para poder pasar de un archivo al otro sin tener que volver a cargar todo. O sea, leo del archivo viejo, asigno al objeto nuevo, seteo el estado que el otro no lo tiene y grabo en el nuevo archivo. Claro, está bien. Me ¿Sí? había olvidado de que eso era lo que le agregaban. Listo, ya está. No, no voy a deshacer esto para que quede bien el método. Después de última les hago yo un método de copia. Bueno, entonces. Vamos a volviendo a lo que dijimos, si no tenemos ese método, vamos a tener que romper el archivo y hacer uno nuevo porque no nos va a servir, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero que veamos los pasos lógicos de vuelta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer para dar de baja algo dentro de un archivo? Acuérdense, si está en archivo, no está en memoria. Abrir el archivo. No, antes. Saber Antes que abrir el el archivo. archivo que estamos buscando, o sea, perdón, sería tener el objeto, Saber qué vamos a eliminar. eso. Tenemos que tener la certeza primero, antes que nada, de que vamos a eliminar. ¿Sí? Acá lo armamos de esta forma, pero ustedes fíjense que nosotros, el modificar, ya sabemos dónde está. Pero básicamente acá la prioridad es saber qué vamos a eliminar. Cuando modificamos también es saber qué vamos a modificar. Porque si no modificamos en cualquier posición. ¿Sí? Entonces, lo primero es saber qué vamos a eliminar. Después, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí abrir el archivo. Abrir el archivo. Después, ¿qué hacemos? Buscar lo que queremos eliminar. Ya Leer el sabemos que archivo, vamos a claro. eliminar. Abrimos el archivo, buscamos, posicionamos el puntero, buscamos el ítem a eliminar. ¿Y después qué hacemos? Reemplazamos. ¿Qué Le cosa cambiamos su reemplazamos? estado. Cambiamos estado. ¿Y después? Guardamos sería. O escribimos. Exacto, guardamos. Entonces ahora vamos a verlo en código esto, ¿sí?
Yo le paso a baja lógica un objeto de tipo socio, ¿sí? Bueno, acá tengo una variable booleana que me va a funcionar de bandera, que después yo voy a retornar el resultado de si puedo modificar o no. Buscar registro socio. Esto está así porque yo... Déjenme ver la implementación. Esto yo había hecho así, miren. Yo le había puesto distintos retornos al método buscar registro socio. ¿Por qué? Porque si bien me retorna -1, es porque hubo problemas con el puntero. Si me retorna -2, es porque no lo encontró. Y si no, me retorna la posición. ¿Ven? Está bueno jugar con el retorno, ¿sí? Con los distintos códigos según lo que pase, para nosotros del otro lado saber qué pasó. ¿Se entiende esto que les expliqué? O sea, si yo voy a recorrer el archivo, tengo post inicializado en 0, empiezo a recorrer el archivo. Si encuentra el registro, me va a retornar la posición. Si no lo encuentra, me va a retornar -2, porque pasó por todo esto, no entró nunca acá, o sea que va a ir directo acá. Y si tuvo problemas con el puntero, me va a retornar -1. Entonces, ¿qué le pongo yo acá a la baja? Bueno, por un lado busca la posición. La posición también se la podría pasar por acá, por valor con valor por omisión y demás, buscarla afuera y pasársela de afuera, porque por ello ya la tengo en la posición, porque la busqué por algún motivo, ya la tengo, entonces se la puedo pasar por parámetro con valores por omisión. O sea, si le paso la posición, que no la busque, y si no le paso, que sí la busque. Ahora podemos hacer esa vueltita. Entonces acá le pongo. Sí, podés hacer una sobrecarga o podés hacer una función que reciba parámetros por omisión. Entonces, si vos le pasás la posición, no te la busca, por ejemplo. Y si no se la pasás, sí te la busca. Ahora después vemos de implementarlo. Entonces, acá chequeo. Si la posición es -1 o la posición es -2, si es -1 es porque hubo problemas con el puntero, si es -2 es porque no lo encontró. Ya salgo. Retorno falso. Listo. No pudo dar la baja. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el tema de la actualización del estado. Se supone que yo, si lo encontré, voy a tener la posición. Entonces le digo, léeme el registro de tal posición, como vimos antes de los arrays. Tal posición, léeme ahí. ¿Sí? ¿Y después qué voy a hacer? Seteo el estado en falso. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá ya leí. A Rec ya le asigné lo que estaba dentro de lo que me retornó este método. Entonces, como Rec ya está cargado, le cambio el estado. Y lo que hago es después es pasarle a la función modificar registro, tanto el objeto como la posición. Y ahí termino la baja. ¿Se entendió? Estoy procesando. Bueno, procesen. Mientras yo organizo acá para prepararles algo para que hagan. Es decir, en esta función nunca abrimos el archivo porque la función de registro socios ya se encarga de abrirla. ¿Cómo? Claro, porque nosotros en esta función nunca abrimos el archivo. Es porque Sí, la la función... abrimos. Sí, la abrimos. Le estamos asignando a red lo que nos retorna el método del registro. Claro, Y si por le eso, decimos al pero el método, registro abre el archivo, ¿no? claro, pero que no lo haga Claro. esta función no significa que no se haga. Ah, claro, claro. Nosotros para eso tenemos funciones. Fíjense acá qué lindo que se ve todo con funciones. Ahora, Claro, y te ahora, ahora devuelve el entendí, sí, objeto, no te ¿no? acuerdo. Fíjense qué lindo queda todo el tema de poder asignarle funciones, poder manejarnos con funciones y no tener acá de vuelta chequeando, abriendo, leyendo el while, el if read. Yo ya tengo una función que lee en una posición. Bueno, si sé que esta función me retorna un objeto, se lo asigno a este objeto, pues son del mismo tipo. Eso es lo bueno de poder reutilizar el código usando funciones. No tenemos que repetir el código de vuelta acá. Claro, el archivo no se borra. Lo que se hace es guardar el objeto en el registro, pero con estado falso. El archivo no se toca. Lo que se modifica es un atributo del objeto.
que cuando lo pasamos a archivos pasa a ser un registro, ¿no? Pero no es que lo mostrás o no lo mostrás, porque si yo recorro el archivo ahora con el método leer, yo en ningún lado, miren, ¿dónde está? Mostrar registros, ¿dónde está? Mostrar registros. Acá, mostrar registros, acá. Yo le estoy diciendo, listo, lee el registro y mostrarlo, lee el registro, mostrarlo, lee el registro, mostrarlo. Claro, ¿dónde le estoy diciendo mostrame solo los activos? En ningún lado. Exacto, la baja lógica es pasar el estado a false. Y si vos necesitas dar de alta, se te hace el estado en true. Tan simple como eso, cambiarle el estado. En base al estado, nosotros sabemos si un registro está activo o inactivo. Y eso nos va a servir para nosotros, por ejemplo, si yo acá quisiera mostrar registros activos, ¿qué tendría que hacer acá adentro? Un condicional que Que haga compare el que get del estado. res.getEstado, si Igual, esto es igual, true. true, no hace falta. Ah, claro. Si es verdadero, que me lo muestre. Miren, me quedaron las llaves mal. Si es verdadero, que me lo muestre. Punto. Entonces, ¿qué va a hacer ahora este método? ¿Qué me va a mostrar? Todos los que estén en true. Y si yo le pido esto, ¿qué me va a mostrar? Todos los que estén en false. Todos los inactivos. Exactamente. Exactamente. Entonces, tranquilamente ustedes podrían tener un método que se llame mostrar registros, que yo por parámetro le pase, no sé, uno o cero, no sé, o le paso un booleano. Ay. Entonces, ¿qué hago? Si el estado es igual a cero, que me muestre los inactivos. Si el estado es igual a uno, que me muestre los inactivos, los activos. Y fíjense cómo una función hace lo mismo, pero según lo que le pase por parámetro hace una cosa u otra. ¿Se entendió? Los volvió a matar. Esta parte la entendí mejor. ¿Sí? ¿Podemos decir la función de guardar el estado de nuevo? Sí, vamos. Espérame que quiero dejar esta como estaba. Sí. ¿Esta, la de baja, querés ver? Sí, estoy todavía ahí medio trabado. Bueno, vamos línea a línea con esta. Creamos una variable resultado booleana a la cual le vamos a asignar lo que retorne y modificar registros socios, pero ya vamos a llegar. En POS lo que hago es buscar el registro pasándole el ID. Yo estoy pasando por parámetro el objeto. Entonces le digo, bueno, listo, busca, devolveme la posición del objeto que tiene este ID. Entonces, si lo encuentra, me va a devolver una posición. Entonces, ¿qué pasa? Si posición es -1, es porque no tuvo problemas con el puntero. Y si posición es -2, es porque no lo encontró. Entonces ya no hay sentido que yo siga con el proceso de baja, porque si hubo problemas con el puntero o no lo encontró, ¿qué vamos a dar de baja? Nada. Este es el tema nuevo, Mateo. Baja y modificación. Entonces, si no pudo abrir el puntero y no pudo o no lo encontró, no sigo con el proceso de baja. Retorno falso y del otro lado con el falso directamente pongo no se pudo hacer la baja. Yo voy a saber el motivo. Esto podría abrirme un abanico de según el resultado que me dé hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Podría, si da -1, llamar a cierta función, si da -2, llamar a otra función. Eso lo voy a decidir yo al momento de programar. Por eso está bueno trabajar y jugar con distintos retornos, distintos códigos de error. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Si encontró la posición, significa que existe el registro. Entonces, ¿qué hago? Le digo, bueno, reg, que es de tipo socio, yo quiero que leas el registro en la posición que yo sé que existe, porque ya la encontré la posición. Y como este método me retorna un objeto de tipo socio, asignáselo a reg. Son los dos del mismo tipo, puedo hacer una asignación directa. Una vez que reg queda cargado, con lo que le retornó este método, a reg le seteo el estado en falso. ¿Sí?
Y después lo que hago es a resultado, que es la variable booleana, le asigno lo que retorna el método modificar socio, que le paso tanto el objeto como la posición. Modificar socio la tenemos acá. Modificar socio, vos en el FSIC nos movemos el puntero, la cantidad de bytes necesarios para adelante, en base a lo que pesa el objeto, por la cantidad de posiciones. Con el fgrade sobreescribimos, porque estamos usando el RB+, y después cerramos el puntero y nos retorna el resultado, si pudo escribir o no. Entonces, acá resultado, le retorno cómo terminó este método, cómo salió, y retorno el resultado. Ahora sí, ¿se entendió un poquito mejor? A mí sí, un poco mejor. Sebastián, que me dijiste que estabas un poco perdido, Se entendió mejor. Iba bueno, como todo, entendió con la mejor. práctica. Bien, Tobías recalculando, Mateo es Ah, una banda. claro, lo que Bueno, te pierdes un poco los retornos, supongo, porque tenés ahí como tres tipos de golpe ahí línea en línea y es como para... y bueno, chicos, estamos en programación 2. Entonces, la cosa se va complejizando. Vamos justamente optimizando el código de tal forma que la función brille y baile dentro del sistema. Lo que pasa es que son todos temas acumulativos. Si ustedes no vienen entendiendo bien baja, lectura y el FTL y el FSIC, cuando llegamos acá es como que es un montón, porque en realidad está flojo lo anterior. Entonces, yo lo que les recomiendo es vuelvan a ver todos los videos de archivos, siéntense a practicar y a medida que vayan entendiendo van a poder juntar y unir todos los conceptos. Profe, ¿cómo le pasás el socio como parámetro? ¿Cuál función, Andrés? Estás pasando un objeto, no una clase, por si las dudas. ¿Qué me está diciendo? Pero pará, vamos por parte. Andrés me pregunta, profe, ¿cómo le pasás el socio como parámetro? Acá estoy pasando el parámetro. Nicolás dice, ahí en vez de pasarle por parámetro la clase socio, se podría pasar solamente la post y dentro crear. Y no, porque vos seguramente para llegar acá, en alguna parte del menú o de algún lugar, vos vas a saber ya cuál es el registro que tenés que dar de baja. Seguramente ya preguntaste el ID o preguntaste el DNI o chequeaste si existe y demás. Es más, vos acá podrías pasarle, como les decía yo antes, podés pasar acá por omisión en la posición. Entonces, si no la estoy pasando, que la busque y si la estoy pasando, que no la busque. Si vos creás la instancia del socio adentro del método vas a tener que preguntar a qué socio vas a tener que darlo de baja. Y no sería la función de baja averiguar cuál es el socio que vas a dar de baja. ¿Entendés, Nicolás? La función de baja es ocuparse de la baja, que es lo que está haciendo acá. Fíjense que, por eso les digo que la posición podríamos pasarla tranquilamente por parámetro. Pero a baja no le corresponde preguntarte con un cout, bueno, indique el DNI, que vos ingreses el DNI, que haga todo lo que tenga que hacer. Perdón, chicos, estoy arruinada estoy con mucha tos. Entonces, por eso no le delegamos la responsabilidad a baja de que se ocupe de eso. Y después me preguntaban acá a la de modificar el objeto. Profe, ¿cómo pasás socio parámetro? Acá por parámetros estoy pasando socio, el registro de tipo socio y la posición. Cuando vos declarás la función y haces la firma, vos ahí definís el tipo de dato y la cantidad de datos que le vas a pasar, la cantidad de argumentos que le vas a pasar a la función. Después, ahora vamos a hacer una práctica y después les voy a mostrar el tema del valor por omisión acá para no marearlos más ahora y no decirles más cosas ahora. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo que quiero que hagan es esto. Hasta hoy teníamos un menú que agregaba registro, muestra registro, busca registro. Y nos pedía que al agregar un registro no se puede permitir que haya dos socios con el mismo ID. Después teníamos el tema de buscar registros, ¿sí? Y ahora yo quiero que le agreguen al menú esto.
Bueno, ahí se ve en el libro, lógicamente no. Vamos a ponerle el ID de socio. Si no se hace borrado físico, ¿no va a generar un archivo cada vez más y más grande, tal vez innecesariamente? Y pero vos tal vez necesitas un registro de absolutamente todos los socios. ¿Por qué borrarías el registro de socios? Pero, Bueno, si se ingresó mal el DNI, vos pasarás por el proceso de modificación o por el proceso que el desarrollador del sistema considere necesario. Si vos cargaste un socio y pusiste mal un DNI, tendrías que tener una función que te permita modificar únicamente el DNI. ¿Sí? Bueno, acá veo que tenemos DNI, entonces le vamos a poner acá. Ahí. DNI de socio únicamente. Mira, ahí te lo dejo para que lo hagan. pequeña pregunta. Diga, Eh, ¿Existe una forma de borrar el archivo completamente? con Por si yo W. quisiera. Ok, W destruye lo que haya. bien, perfecto. Si No, por si ustedes algún. necesitan, claro, si ustedes necesitan, por ejemplo, generar un archivo nuevo con nuevos registros continuamente cada vez que genere, que cada vez que corran y que ejecuten un método, y ahí van a usar W, porque vos no te sirve lo que estuvo antes, necesitas que sean nuevos registros, Perfecto. ¿sí? Suponete que vos tenés en sistema dos archivos, un log histórico y un log de hoy. El log de hoy lo vas a tener que abrir con W, porque a vos no te importa lo que hubo ayer. Vos querés que todo eso desaparezca y que el log de hoy quede. Después tendrás un proceso interno que el log de hoy lo agregue todo eso le haga un append al log histórico. Pero eso es otra historia. Hay otro método en el medio. Si quisiera solamente borrarlo, simplemente lo abro como con el W y después puedo cerrarla. O Sí, sea, y listo, ya está. correcto, Ah, listo, perfecto. No, pues correcto. en algún programa me interesaría tener uno que diga limpiar Sí, datos. sí, 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 con Listo, W destruís todo lo que tenga y queda vacío. perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a pausar acá. Yo les agrego esto. Ahora les voy a pasar el archivo por chat. Quiero que hagan esto. Son las 9. Em, Les voy a dar hasta 9:45 porque van a estar un ratito, porque van a tener que modificar distintas cosas. Y traten de implementarlo. Si no sale, no importa, después lo vemos acá. La idea es que ustedes traten de desarrollar los métodos que están faltando a ustedes. Y después los vemos, ¿sí? Así que pauso. Vamos a dejar de compartir. Voy a pausar acá. No, no. Bueno, volvimos de los grupos. ¿Qué onda? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿Cómo estuvo? Se pudo. ¿Se pudo? Más o ¿Qué no se menos. pudo? Es una excelente pregunta. Más o Bueno, menos. En vamos por parte, partes. Vamos por partes. ¿Pudieron hacerlos todos o no llegaron a hacer todos? estábamos terminando el último. Ok. ¿Y los demás qué hicieron? ¿Salieron bien o no funcionan bien? De lo que tengo entendido, funcionan bien. Hicimos algunas pruebas. Ok. Bueno, entonces, ¿quién quiere compartir y mostrarnos qué hicieron? A ver, y lo vamos viendo en vivo. Confirmo lo que dice Leandro. Sí, Odio que el código ya esté lo todo vamos a escrito. pasar, ya lo vamos a pasar, ya lo vamos a pasar. Pero lo que pasa es que son muchos temas nuevos y si encima le sumamos la complejidad de separarlo hoy en día en distintos punto .h y punto .cpp, creo que por ahí se les va a complicar más. Pero bueno, si quieren lo pasamos, lo separamos en punto .h y punto .cpp. Bueno, a ver, ¿quién está compartiendo? Estoy Sebastián. yo. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, entonces, teníamos listar socios activos. A ver, muéstrenme que hicieron listar socios activos. Muestra la función. Sí, sí, voy. Para que me dejo esto acá, porque todavía Es no el Case terminamos 5. en eso. Bien, vamos a buscar acá, listar socios activos. Bueno, a ver, explícamela, contámela, a ver qué hicieron ahí. Bien, lo primero que hacemos es abrir, bueno, creamos el objeto socio pues, con el que después le vamos a agregarle lo que vamos leyendo del archivo y así podemos mostrarlos. Entonces, primero lo creamos así como
vacío, o sea, vacío, tiene adentro la cantidad de bytes, pero sin datos, pura basura. Bien, entonces después agarramos, abrimos el archivo, solamente necesitamos leerlo en este caso, así que le pusimos el R, read binary. Bueno, toda esta parte es la típica, sería. Sí. Y Ahora después, sí, a la hora... vieron que siempre repetimos lo mismo, ¿no? Creo que la otra vez lo decía Brian a la mañana. Tranquilamente podríamos tener una función que haga esa parte, Ujú, porque siempre repetimos lo mismo. Ahora después, si quieren, hacemos una función que se ocupe de esas líneas y le pasamos por parámetro el nombre del archivo y ya está. perfecto. Bien, y después lo que hacemos es simplemente verificar que, o sea, en cada registro que se va haciendo, mientras se hace una lectura, te tendría que darse uno, entonces todo ese tiempo mientras está haciendo la lectura, verificamos si está el estado en true. No haría falta Bien, ponerle igual, igual true, porque es un booleano, entonces le ponemos get estado y mostramos. Y a bien. lo último Todo cerramos y listo. perfecto, cerrado. Siempre hay que cerrar el puntero. Bueno, todos los demás lo hicieron así, llegaron, hicieron alguna versión diferente del listar socioactivo. Bueno, no hay quórum. Vamos a la de Bien, modificación. Vamos a mostrarme cómo hicieron la de modificación del DNI. sigo explicando yo. Mostrame el menú primero. Primero mostrame Bien, en el el menú. menú. Sí. En el menú todavía no, no le agregamos. Ahí que me acabo de acordar, creo que no lo pusimos todavía. No, Ok. tenemos mucha fe en esta, como que decimos, no, esto funciona. Pero si A quieren ver, lo estoy probamos en el mirando. menú. El tema Mostrame es que la el función. DNI ni siquiera es visible. Hay que modificar algunas cosas porque Sí, no hay te que lo dan. modificar. Bien, entonces, modificar DNI, lo que hace es, acá muy parecido a lo que hacemos, a mí me gusta llamarle socio leído en vez de reg, me parece un poco más legible, pero bueno, es más largo. Sí. Entonces yo pongo socio leído y utilizamos la función leer registro de socio. Ujú. Nosotros identificamos qué socio cambiar mandándole una posición. Al menos así lo quisimos poner en esta función. Entonces Ujú. utilizamos esa función para encontrar el socio. Esto te pasaba el objeto directamente. Entonces, como son objetos iguales, se los mandamos. Queda exactamente o sea, queda dentro de socio leído lo que pasa a leer registro socio. Y Te paro ahí. Le estamos asignando a socio leído lo que retorna el método leer registros socios. Así aprendemos a hablar con lenguaje más técnico. me parece Tenemos un igual perfecto. en el medio, así que estamos haciendo una asignación. Bien. Entonces, después, ya teniendo socio leído, utilizamos el setter del DNI y le pasamos el parámetro DNI que nosotros le mandamos. Bien, Y entonces, a lo último, ya teniendo esta modificación, tenemos que pasar socio leído a, de vuelta al registro. Entonces, utilizamos modificar registro socio para eso. bien. Ahora yo te pregunto acá, por ejemplo, en este caso, ustedes hicieron la función, pero no hicieron la implementación en el menú. Ujú. ¿De dónde viene POS? Sein. Directamente el usuario ingresa en la posición. No, el usuario no sabe en qué posición del archivo está el registro. El usuario lo sumo sabe el Entonces, DNI que quiere modificar. A ver, ok, ¿quién da más? Vamos al menú, así lo armamos entre todos. Subí a menú. bien. Si queremos pasarle el DNI, en ese caso, necesitaríamos, para que habría que agregar el O head sea, y la pauta tendríamos... era, la pauta era modificar únicamente el DNI del socio. A ver si entre todos, participando, ya sea con micrófono o por chat, podemos armar la función. Vamos a tratar de Ahí va. armarla entre todos. Entonces, ¿cómo ustedes creen que tendríamos que hacer la opción para modificar el DNI del socio? Leer archivos, buscar cuando el DNI sea igual al condicional que nosotros le estemos pasando. Bueno, entonces vamos a... Bien.
No, no hace A ver. faltan dos SINT. No. Entonces, vamos a empezar a hacer el case 6. A ver, en el 6 te quedó la modificación del DNI. No, estoy haciendo el Es el 7 7. para eso. Este después Ok. ya. Bueno, entonces pensemos primero, si vamos a modificar el DNI del socio, ¿qué necesitamos primero? Vamos a pensarlo con lógica y después lo pasamos a lenguaje de programación. Podríamos identificarlo con el ID también. Pero más allá de eso, la opción del menú se llama modificar DNI del socio. Listo, entonces vos por sistema, ¿qué necesitas pedirle del otro lado? Necesitamos pedir el DNI, exacto. Entonces, vamos a necesitar primero pedir el DNI ¿para qué? Para buscarlo. Para buscarlo. ¿Y después qué Ok, vamos a necesitar pedirle? bien. Después vamos a necesitar. El nuevo DNI, exactamente. Entonces, vamos por partes. Si querés, anotate ahí comentado. Vamos a anotar Bien. los pasos, porque Si así esto quieren lo también puedo ir le va a poniendo. servir a quien no lo pudo hacer. Quieren que lo vaya Entonces, poniendo así. no vamos a hacer la función. Vamos a dejar anotados los pasos, así esto también les sirve de ayuda a los chicos para que lo puedan hacer después. Entonces, primero necesitamos pedir el DNI para buscarlo en sistema, para buscarlo al socio, porque con eso también nosotros vemos si el socio existe o no existe. Después, si lo encontramos, Bien. bueno, ¿qué pasa? Si lo encontramos, ¿qué hacemos? Si Exacto, lo pedimos el DNI encontramos. nuevo, claro, pedimos el DNI nuevo para poder modificar después. Bien. Si lo encontramos entonces. Pedimos el nuevo DNI. Y si no lo encontramos, ¿qué pasa? ¿Tiene un error? Si no lo encontramos, salimos. No se encontró el socio. No podemos avanzar con la modificación. Pero nosotros tenemos que tratar de evitar pedirle al socio no al usuario del otro lado, que cargue datos que no son necesarios. Entonces tratamos de llevar el sistema para que, bueno, pida y responda en base a lo que vamos necesitando. Entonces, pedimos el DNI para buscar el socio. Si lo encontramos, pedimos el nuevo DNI. Si no, salimos. Ok, ¿qué hacemos después que pedimos el nuevo DNI en caso de existir? Bien. Acá ahora sí tendríamos que. eh, Ya le pedimos el sí. nuevo DNI. ¿Ahora qué hacemos? Posicionamos el puntero. ¿Quién da más? Tendríamos que Eh, modificar el objeto encontrado. O sea, modificar el registro No. encontrado. Pero primero tenemos que hacer otra cosa. Cuando Ya lo nosotros buscamos. buscamos en el archivo, Ya, encontramos el ya lo DNI. buscamos. Ya lo buscamos en la 245. Hay de dos. Primero asignamos el objeto. Exacto, tenemos que hacer la lectura. Bien. Si lo encontramos, significa que existe. Entonces, si lo encontramos, tenemos que hacer la lectura de ese registro. Pasamos del archivo a memoria. Después ustedes se fijarán el orden. Estamos pensando los pasos lógicos, ¿no? Pero bueno, si lo encontramos, pedimos el nuevo el DNI, leemos el registro y después de que leemos el registro, ¿qué hacemos? No, Lo almacenamos. no lo almacenamos. Asignamos. Ah, ¿Tampoco? ¿Qué hacemos? Cargamos. No. ¿Quién da más? modificamos. No, todavía no. Cargamos Eh, en memoria el... Ya lo hicimos con la lectura. Lo pasamos del archivo a la memoria. Cuando estamos leyendo el registro, estamos trayendo del archivo a memoria. ¿Qué tenemos que hacer en el Case 7? tenemos que aplicarle el cambio. Tenemos que. ¿Sí, Pero eso es no? Pero Modificarle el antes de DNI. eso, claro, tenemos que setear el DNI nuevo, chicos. Pero Ya eso es tenemos el modificarlo, registro, lo ¿no? leímos, tenemos el DNI viejo ya cargado en la memoria, porque leímos el registro del archivo con el DNI viejo. Perfecto. Tenemos que Entonces, cambiar yo el ya DNI. tengo el DNI, no se lo voy a volver a pedir de vuelta, porque ya me lo pasó el nuevo DNI. Seteamos el DNI nuevo y después, ¿qué hacemos? Ahora que tenemos el objeto actualizado, reescribimos, exactamente.
Escribimos el archivo, no, el registro. Exactamente. Ok, Consulta. Digas. En ese momento sí tendríamos que usar el FSIC, ¿no? Exactamente, porque Ok. nosotros no sabemos en qué posición está hasta que buscamos la posición. Y si está en la posición 5, vamos a tener que mover el puntero, toda esa cantidad de bytes, para poder sobreescribir esos bytes dentro del archivo. bien, perfecto. ¿Sí? Para poder implementar esto, habría ¿Sabés qué que... te voy a pedir? Que copies Sí, eso que escribimos recién ahí por chat. Así los chicos que por ahí se quedaron trabados y no lo pudieron implementar, con esos pasos seguramente lo puedan hacer. bien, Gracias. no hay problema. A ver, creo que es el código. Entonces, en base a esto que vimos, en base a estos pasos, tenemos que crear el método y hacer lo que tenemos que hacer para que funcione. Creo ¿Sí? que así Ya lo van sea a poder crear. modificar métodos actuales, agregar una sobrecarga, lo que a ustedes les parezca, hagan los cambios necesarios para que esto funcione. Bien, Bueno, y ahora vamos a al de la baja lógica. A ver. ok. Bien, Bueno, entonces, en baja lógica vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer los pasos para el que no pudo llegar y lo van a tratar de hacer por su cuenta. bien, Bueno, a ver, perfecto. baja lógica. ¿Qué opciones hay? ¿La baja lógica esa? ¿La 6? Sí, Bueno, entonces vamos a está anotar. De vuelta, vamos a anotar con... Vamos a pensar los pasos para dar la baja. A ver, entre todos. bien. Entonces, eh, Hacete hablo un par donde de dejo que... enters en el case 6 y vamos a anotar los pasos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, para dar la baja, ahí si querés escribite baja lógica para que los chicos sepan en el chat cuando lo pasemos de qué estamos hablando. ¿Cuáles serían los pasos para dar la baja lógica de un registro? A ver, los escucho. ¿Quién da más? Primero tener un registro. Va, un objeto. No, Conocer lo que queremos modificar. exacto. ¿Qué Ah, necesitamos entonces para la baja? Hallar el archivo. ¿Eh? Hallar el archivo, o sea, saber identificarlo de alguna forma. No, no, Ah, el saber archivo, no, el registro. que... Lo que estamos. Ahí, el objeto sería. Necesitamos buscar. ¿Cómo se dice? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que sería no. el ID. Antes de todo eso, ¿qué Primero necesitamos tenemos que primero? saber qué queremos modificar, ¿no? Exactamente. Entonces, primero preguntamos. Exactamente, Lautaro. Ver y preguntar cuál. Primero preguntamos, sea por DNI, por ID, por apellido, por lo que sea. Primero preguntamos qué usuario vamos a dar de baja o qué DNI vamos a dar de baja. Entonces, eso es lo primero a hacer. No, no ¿Sería algo buscamos. así? No, preguntamos. Porque no, vos no podés buscar algo que no sabés qué tenés que buscar. Bien. Perfecto. Que usuario, DNI, sea el campo que sea que ustedes manejen dentro de los métodos de su programa, ¿sí? Ujú. Dar de baja, pongamos. Queda mejor, si no, queda muy Ok. matón. No, no, no. No, no, volvé para atrás. Pone ahí, preguntamos qué usuario dar de baja. Ah, sí, está bien. Porque sí, queda mejor, dar de baja. Ahí está. Bueno, una vez que sabemos qué usuario vamos a dar de baja, ¿qué hacemos después? Eh, Ahora sí buscamos en el archivo ¿Qué buscamos? ¿Para qué buscamos? el usuario que queremos dar de baja. ¿Pero para Bueno, qué lo buscamos? Lo buscamos con dos objetivos. lo buscamos para leer, que sea el archivo que nosotros necesitamos, y no, que sea el registro que nosotros necesitamos, y también para escribirle No, el cambio. no. ¿Para qué buscamos el usuario que vamos a dar de baja? Exacto, para saber si existe y en qué posición está dentro del archivo. Ah, Porque nosotros tenemos, primero, por un lado, tenemos que asegurarnos que exista. Si no existe, salimos. No seguimos avanzando con el método y no seguimos preguntando y no seguimos haciendo nada. No existe, no existe, no hay nada que hacer, nos vamos. Entonces, buscamos, antes de eso, hacete otro enter y pone buscamos al usuario para ver si existe y la posición.
escribimos igual Bueno, ¿qué seguramente. hacemos si existe? Ahora sí. Si 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 existe, existe el existe, usuario que queremos dar de baja, ¿qué hacemos ahora? cambiamos el estado. No, antes de eso. primero tenemos que. Ay, ¿cómo es? Antes Mm, de eso, Matías. Mover el Leerlo, puntero. exacto. Hay que leerlo, chicos. Acuérdense, siempre se están olvidando de leer el registro ustedes. Están modificando sobre un objeto con basura. claro, está bien. Claro. Acuérdense, métenselo en la cabeza. Una vez que saben la posición, lo leo. Es como los Ahora lo arrays. Si te sé la modifico. posición, accedo directamente al contenido. Bien. Bueno, una vez Entonces, que leo el registro, ¿qué hago? Se le cambia el estado. Bien. para cambiar el estado, o sea, pongo solamente cambiar estado o ¿Y sería. cómo le cambiamos el estado? ¿Qué hacemos? ¿Seteamos qué cosa? Claro, tendríamos que setearle. Ahí, setear estado ¿Cómo? en False. 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 Exactamente. Bueno, Ponemos. entonces ahora hasta ahora tenemos, ya sabemos que existe el usuario, ya lo buscamos, ya sabemos la posición. Leímos el registro, seteamos el estado. No, en el registro no. Vos estás trabajando en memoria. Hasta que no lo grabes, estás en memoria. Ok, Entonces, si bien. ustedes hacen todo esto y después no lo graban, no van a impactar los cambios. Bien, nosotros nos estamos refiriendo con registro a lo que está dentro del archivo, no registro Exacto. como concepto. No, el registro, Ah, cuando está hablamos de bien. registros, Me hablamos de lo confundo que por está en los eso. archivos. Listo, está Desde el bien. momento que vos lo lees y lo cargas en un objeto, lo estás trayendo a memoria. Sí, claro. Sí, está bien. No, a veces me confundía porque veo que, por ejemplo, cuando hablamos con, no sé, cuando subíamos datos en un bucle, también le decíamos registro y ahí me volvió el cerebro. Es que vos estás leyendo los registros del archivo y los estás trayendo a memoria o los estás mostrando. Bueno, lo estás cargando el objeto para mostrarlos, básicamente. Estás Claro, trayendo del archivo a memoria. perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos el registro, ya lo leímos, ya le seteamos el nuevo estado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora sí. Ahora sí tendríamos que Es que tendríamos escribirlo. que, sí, ay, no sé cómo decirlo. Sí, como que A ver, escribimos el nuevo. primero, así como está, primero tendríamos que mover el puntero. No, no se vayan por las ramas. Nosotros no tenemos métodos que cada uno hace una cosa diferente. Uno graba, uno lee, otro modifica, otro... Modificamos. Ahora, Modificamos, chicos. Exactamente. modificamos. Aprovechemos que ya tenemos métodos. No dupliquemos código. Tenemos un método exclusivo que modifica. Ah, y le pasas la posición, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros ya tenemos un método al cual le pasamos el objeto y la posición, más fácil échenle agua. No vamos a volver a desarrollar el método de apertura, de lectura, de escritura acá adentro, si ya los tenemos. Tenemos uno que lee, el otro que busca, el otro que modifica. Usémoslos, Ok. ¿sí? Bueno, y falta el de modificar el registro completo. Ahí no entendí la consigna. ¿Cómo sería modificar el En vez registro de, completo? claro, Perfecto. en vez de modificar un solo campo, que modifiques todos. Mm, Consulta, ¿no está hecho ya? No sé si lo hicieron. no, pero Había dos modificar, un modificar el registro completo y el otro era modificar el DNI. bien. Claro, es muy similar al anterior, solamente que se setean todo. Y Exacto. podemos usar el método de socio para cargar y directamente. Exacto. Es que para eso está. Ok. Ahora te Entonces, pido que nos pases por chat esto de la baja lógica para que lo tengan sí, los ahí lo chicos. paso. Hace falta que ponga el si no existe salir, ¿o se entiende? Bueno, si no existe, sí, porque tendremos que cerrarlo, ¿no? Si no existe, salimos. Salimos y le decimos al usuario no se pudo o de usuario no existe, por ejemplo. Para eso está bueno tener los distintos códigos, porque acuérdense que nosotros el buscar nos va a retornar -1 y -2. Entonces yo si quiero puedo ponerle distintos mensajes. Puedo poner un mensaje de no se pudo leer el archivo o puedo ponerle no existe el socio, según el retorno de post. ¿Se acuerdan que hicimos un método con distintos retornos? Entonces yo al recibir desde este lado
lo que retorna el método de búsqueda por DNI, que me retorna una posición, yo sé que si me retornó -2 es porque no existe. Pero si me retornó -1 es porque hubo problemas de lectura de archivo. Entonces, en base a eso, yo también puedo poner mensajes diferentes. Claro, exacto, Lautaro. Está bueno tener distintas salidas de los métodos para poder ver qué pasó y por qué, porque a vos te permite del otro lado atajar ese resultado y actuar en consecuencia con distintos condicionales. Claro, bueno, son herramientas. Yo, chicos, yo trato de enseñarles y darles herramientas que a ustedes les van a servir, darles una vueltita de rosca a las cosas como para que las puedan ver de otro lado. Entonces, todas estas cosas después ustedes las implementarán o no, pero yo les muestro que el retorno es muy útil, no solamente es un retorno, nos abre un abanico de muchas posibilidades un retorno. Esperen, no la haga, que quiero que la hagan los Pero, chicos. Esperen, no la hagan. pero. Bueno, Estoy. te pido que, claro, ya Uy, pasaste quieto. los pasos de baja lógica, ¿no? Sí, Bueno, entonces vamos a hacer así, nos vamos a un break, que son las 10, y después, 10:30, volvemos, yo lo voy a dejar acá, volvemos 10:30, y cuando vuelvan 10:30, yo les voy a dejar los grupos abiertos, el que quiere ir al break, va al break, el que quiere quedarse en los grupos trabajando en equipo, se queda en los grupos. La idea es volver a juntarnos 11, 11:15, para ver si pudieron hacer estos cambios que por ahí antes no pudieron con esta explicación, ¿ok? ok. Bueno, listo, entonces pauso acá y avanzamos. Bueno, chiquis, ¿cómo les fue? ¿Pudieron con los tips que les dejé para resolver los puntos? Sí, pudimos. Se ven ¿Pudieron? un ¿Les poco sirvió? feos, pero funcionan. ¿Les sirvió el tema de pensar paso a paso lo que hay que ir haciendo y después pasarlo a código? Sí, Ok, bueno, cuando tengan que desarrollar un método antes de empezar a escribir código, hagan eso. Escriban los pasos de las cosas que necesitan y después lo pasan a código. Eso ayuda un montón, que ya uno razonó qué es lo que tiene que hacer y después es pasarlo al lenguaje máquina, ¿no? Al lenguaje de programación. ¿Estamos? Bueno, les voy a mostrar cómo me quedó a mí. Así ustedes se fijan los cambios que hice. ¿Se ve? sí, se ve. Bueno, les pongo el Visual Studio Code que a ustedes les gusta tanto. Em, bueno, ya que no puedo mover el chat. Ahí está. Bueno, entonces, yo les había pedido. ¿Qué les había pedido yo? Les había pedido que ¿dónde estamos? Acá. Habíamos pedido modificar el registro completo, modificar DNI de socio únicamente, baja lógica y listar solamente los registros activos, ¿sí? Bueno, vamos a ir uno a uno y les voy a mostrar qué hice yo. Bueno, por un lado hubo que cambiar toda la parte de lo que era el mostrar y toda la parte de lo que era el cargar. ¿Por qué? Porque al agregar el tributo a estado, que lo necesitamos, tuvimos también que poner los setters y los getters. Esto lo habíamos hecho antes de que ustedes traten de resolverlo, ¿sí? Bueno, ¿qué hice yo acá? Primero de los ejemplos, ¿sí? Yo acá en el paso 5 lo que pedía era la modificación completa del registro. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al usuario que nos ingrese el DNI. Una vez que tenemos el DNI, posición mayor o igual que 0, puede ser. Una vez que pedíamos el DNI, ¿qué hacemos? Buscamos el registro, ¿sí? Buscamos el registro con el DNI. Así que seguramente este método lo tuvieron que hacer porque estaba por ID. O cambiarlo o hacer una sobrecarga, no sé qué habrán hecho. Sobrecarga no, porque tanto el ID como el DNI eran enteros, así que por ahí tuvieron que cambiar el método. ¿Qué hacemos acá? Nos fijamos. Si la posición es mayor o igual que 0, significa que lo encontró. Entonces, no podemos poner distinto a -1 o distinto a -3, porque nosotros tenemos distintos casos de retorno en la función. Entonces, no va a hacer lo que tenga que hacer. Nos fijamos que la posición sea positiva. Si es positiva, bueno, al nuevo socio le asigno lo que me retorne, leer socio en base a la posición. ¿Sí? Bueno, acá le pedimos que cargue los datos completos del registro. Cargamos al objeto
Y después le pasamos a modificar registro socio en el objeto cargado y la posición que ya la teníamos de acá. ¿Sí? En base al resultado mostramos un mensaje u otro. Y si la posición fue distinta, o sea, no fue mayor o igual que 0, le decimos no se encontró el socio. Estamos abarcando todos los casos del condicional, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Vamos al siguiente caso. Acá queríamos modificar solamente el DNI. Entonces, nuevamente pedimos el DNI. Buscamos al registro por DNI. De nuevo, si la posición es mayor o igual que 0, leo el registro para asignárselo al objeto, pido el nuevo DNI, y una vez que pido el nuevo DNI, se lo seteo al objeto que ya a esta altura está cargado con lo que leyó del archivo. Le estoy seteando el nuevo DNI que ya se lo pedí, y lo que hago es pasárselo al método modificar registro socio, paso el objeto y paso la posición que ya la tengo. Y acá lo mismo. Indicamos según lo que retorna el método, si se pudo modificar o no. Y acá en este caso, si no encontró al socio, ponemos que no se encontró. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Lo hicieron similar? ¿Sí? ¿No? Díganme por chat aunque sea. Sí, similar. Ok. Seguimos. Vamos con la baja. Pedimos el DNI del socio que necesitamos dar de baja. Ingresamos el DNI. Acá buscamos el registro, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, faltó verificar que si era mayor o igual que 0, siga haciendo lo demás, ¿sí? Esto acá me faltó. Bueno, a nuevo le asignamos lo que retorna la lectura, según la posición. Y acá después ejecutamos la baja lógica. ¿Por qué ejecutamos directamente la baja lógica? Porque tenemos un método que desarrollamos que con solo pasarle el objeto y la posición se ocupa de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, tengo un método que hace la modificación, hace la búsqueda, hace todo lo que tenga que buscar y todo lo que tenga que hacer. Y acá tenemos los distintos mensajes de salidas. Acá tendríamos que agregarle esto, ¿sí? De si pos es mayor o igual que 0, que haga lo que tenga que hacer, si no, no se pudo dar de baja, ¿sí? Bueno, yo quiero mostrarles este método. A este método yo cuando hice la declaración, ¿sí? Le pasé como argumentos un valor le pasé por un lado el objeto de tipo socio y le pasé la posición con un valor por omisión, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles la firma acá. ¿Ven que yo les puse acá int post igual a -3? ¿Por qué le puse -3? Porque acuérdense que habíamos hecho el método que retornaba -1 si no había podido leer el archivo, -2 si no lo había encontrado. Entonces yo digo, bueno, listo, vamos acá a hacer esto. Entonces yo digo, bueno, si el retorno, si la posición es -1 o -2, retorno falso directamente porque o no pudo leer o no lo encontró. No sigo con la baja lógica porque no tiene ningún sentido. Y acá le digo, si la posición es igual a -3, si post vale -3, significa que no pasé post por parámetro y está usando el valor por omisión. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, buscame la posición. ¿Sí? Entonces, yo tranquilamente acá, porque yo por ahí el método, el sistema de baja lo quiero usar en un lugar donde no pedí la posición o no la tengo. Entonces, yo acá en la baja, tranquilamente, le podría pasar solamente el objeto. Fíjense que no rompe. ¿Por qué? Porque estoy configurando el método, la función con valores por omisión. Si yo no le paso el parámetro de pos, va a tomar como que pos vale -3. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma yo podría no pedir la posición acá afuera, yo podría no tener la posición acá, la necesito en este caso porque quiero leerlo, pero tranquilamente podría usar la baja de otra forma, en otro proceso, donde yo ya haya verificado otras cosas y le paso solamente el objeto. ¿Se entiende? Entonces, en la baja, si pos es -3, es porque no le pasé por parámetro la posición. Entonces le digo que me la busque la posición, ¿sí? Entonces, acá busca registro socio, este busca por registro, ¿no? Sí, por ID, perdón. Entonces, le digo, bueno, listo, no te
no te paso la posición, la buscamos acá. Seguimos. Leemos el registro en la posición que definimos, ya sea que venga por acá o que venga por acá. Seteamos el estado en falso y modificamos el registro pasándole el objeto y la posición. Entonces, baja lógica está haciendo todo lo que tiene que hacer. Claro, en este caso lo busca porque yo lo necesitaba, pero por ahí en otra parte del código yo no necesito buscar la posición. Y por ahí me sirve usar este método en otra parte donde yo la posición la pueda sacar en forma interna. ¿Sí? Se los doy como opción como para que vean una implementación de lo que es valor por omisión. ¿Se entiende? La idea es que entiendan cómo funciona. Esto se puede hacer, por ejemplo, en cargar. Vieron que a veces cuando tenemos que cargar un dato, a veces pedimos ingrese DNI para ver si existe, por ejemplo. Entonces, yo tranquilamente podría tener un método cargar donde por omisión le esté pasando el DNI. Entonces, si la omisión es igual a 0 o -1, le pido el DNI. Si es distinto de -1, yo ya tengo el DNI porque ya se lo pedí y le asigno ese DNI a DNI y no se lo vuelvo a pedir. Pues si yo le estoy pidiendo el DNI para cargarlo y buscarlo a ver si existe, no se lo voy a pedir de vuelta, porque ya me lo dio el usuario. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen, por ejemplo, un caso de valor por omisión. Vamos a mostrarlo acá. Acá, supongamos que yo tengo un valor por omisión, acá que sea int DNI. Si yo le paso el DNI, no me la tiene que volver a pedir acá otra vez en el cargar. Entonces acá tendría que haber un condicional que diga if DNI es distinto de -1, por ejemplo, si DNI es distinto de -1, que me lo pida. Y si no, y si no, no me lo va a pedir, porque ya lo tengo. Entonces, vamos a mostrárselos. Supongamos que el DNI yo no lo pasé por parámetro, ¿sí? No, al revés, si el DNI es igual a -1, es porque yo no lo estoy pasando por parámetro, ¿sí? Porque yo le pongo que DNI vale -1 cuando lo estoy pasando por omisión. Si yo no lo estoy pasando, si vale -1 es porque no le pasé un valor distinto. Entonces me lo tiene que pedir. Si no, ¿qué voy a hacer? Si yo le pasé un DNI, ¿qué tendría que hacer esto? DNI es igual a ¿qué? A DNI. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el valor por omisión es muy práctico porque nos permite que la misma función trabaje de dos formas. Porque a veces nos pasa que decir, ya tengo el DNI, se lo estoy volviendo a pedir, pedir el dato dos veces. Bueno, con esto lo resuelven. Obviamente que en la declaración acá arriba tendríamos que tener un cargar int DNI igual a ¿qué le pusimos? -1. Y acá ya no va a romper. ¿Sí? Entonces, si DNI vale -1, es porque yo no le pasé otro valor. Si no le pasé otro valor es porque no lo tiene el DNI y hay que pedirlo. Si le pasé un valor distinto a -1, por ejemplo 8, yo ya sé que el DNI vale 8, se lo asigno directo. ¿Entiende? ¿Vamos hasta acá? Y después creo que no quedaba ninguno más por ver, ¿no? Porque leer registros activos lo habíamos visto. Recorremos el archivo. Mientras que el estado esté en true, vamos a mostrar. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas. Los escucho. ¿Podemos detenernos en la función de socio cargar? Sí, sí. ¿Qué duda te Mi, surge de acá? el, Ay, el parámetro. sí. Em, Cuando nosotros querramos llamar a esto, nosotros utilizaríamos el getter para el parámetro. Son cosas distintas. Nosotros acá estamos cargando los valores del objeto. Claro, pero le pasamos por parámetro el... Ah, ok, ahí ya entendí. El valor por omisión suple que pases o no el parámetro.
Yo puedo usar cargar pasándole un DNI o no en este momento. Por ejemplo, si yo quisiera acá, vamos a buscar cargar, el cargar. Acá, por ejemplo, ¿ven nuevo cargar que está vacío? Sí, Yo si quisiera, ven que yo DNI ya lo tengo. Supongamos de que yo quiero ya usar el DNI que le pedí al usuario. Acá paso el DNI y ya está. Y el DNI este que le estoy pasando, que vale 6, por ejemplo, yo le estoy pasando un 6 acá. Entonces, cuando acá evalúe y esto valga 6, acá va a preguntar, ¿DNI vale -1? No, vale 6. Entonces, directamente a DNI le asigno el DNI. A DNI le asigno el parámetro. Claro, exacto. Si yo no le paso nada, no le paso absolutamente nada a cargar, ¿qué va a pasar? Acá es donde entra a jugar el valor por omisión. Yo por valor, de valor por omisión le estoy seteando un -1. O sea, si yo no le paso nada, el valor del parámetro va a valer -1. Entonces, cuando entre a cargar, esto va a valer -1 si no tiene nada. Exacto. Entonces, si yo no le pasé parámetro, ¿sí? Para la función DNI vale -1. Entonces acá se fija, bueno, ¿vale -1? Entonces, si vale -1, es porque no le pasé DNI por parámetro. Bueno, ¿se entiende? La estoy limitando a un parámetro porque le estoy pasando por omisión un solo parámetro. Yo no sé, pues Sebastián pregunta si la estoy limitando a un parámetro. Si yo quisiese, podría pasarle 3 parámetros por omisión. Pero tienen que mantener un orden, o sea, si vos o sea, le puedes mandar los Lógico, tres o no le puedes mandar, por ejemplo, lógico, listo, está. lógico. Sí, 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 lógico. Bien, Es lo que vimos la otra vez de los valores por omisión. Sí, 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 sí. bien. Entonces, esto es muy práctico, porque de esa forma, cuando usamos el cargar, no tenemos que volver a pedir el DNI al usuario. ¿Sí? Muchas veces pasa que tenemos que usar el cargar y ya tenemos el DNI y hay que volvérselo a pedir. Con esto lo evitamos. ¿Más dudas? ¿Quedó claro ahora sí? sí, ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Ninguna. ¿Estamos bien? ¿Puedo hacer que un parámetro se vaya para el lado de, por decirlo, por defecto que nosotros le ponemos, sin necesidad de mandárselo? Porque, por ejemplo, yo tengo, yo quisiera mandar, no sé, varios parámetros, int, DNI, nombre y apellido. No puedo Sí. poner, a la hora de utilizarlo, el DNI si lo tengo, el nombre como obviarlo y poner, no sé, default o algo que me lo ponga con el Y eso valor. te conviene hacerlo en el constructor. Ok, bien, Crear una sobrecarga de constructor acá en el public, donde vos ya crees un socio cada vez que vos instancies un objeto y no le pases parámetros, directamente se cargue, digamos, de cierta forma. bien, ok, Nosotros acá podríamos tener socio y crear el constructor acá, entonces adentro le asignamos después, no sé, le ponemos que DNI es igual a, no sé, DNI. Vamos acá, poner por ejemplo acá, int DNI igual a 0, por ejemplo, ¿no? Empezamos a ponerle todos los valores que nosotros queremos por omisión. Entonces, cuando nosotros instanciemos al objeto, vamos a usar esta sobrecarga del constructor. Entonces, va a crearse el objeto directamente con todos estos valores. Por al estar usando valores por omisión, ¿qué pasa? No pasarle parámetro al momento de crear el objeto, va a asignarle estos valores directamente a los atributos. claro, perfecto. Acá lo estoy haciendo con uno solo, pero podrían hacerlo con todos los atributos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, ustedes tienen la opción de usar el constructor por defecto, que es implícito, no está acá, pero existe, o hacer una sobrecarga con las distintas asignaciones que necesiten o con los distintos valores por defecto de los objetos. Pueden usar todos los atributos o algunos nada más. Eso lo definen ustedes. Pueden tener 3 constructores, 3 sobrecargas con distintos parámetros cada uno, según lo que les convenga dentro del sistema. Ujú. Eso lo pueden hacer también.
A ver, acá Nicolás pregunta, ¿dejar esa validación ahí está bien o debería estar en una función aparte? ¿De qué función hablamos, Nico? Del DNI -1. ¿Y dónde estás haciendo la validación? ¿Vos decís dentro del cargar? Claro, es que en realidad vos lo que estás validando es el cuánto vale, estás fijando, no estás validando, estás chequeando y preguntando cuánto vale DNI, cuánto vale el parámetro. En sí no estás validando, lo que estás haciendo es viendo cuánto vale esto y en base a esto hacer una cosa u otra. La validación de si el dato que estamos cargando es válido tendría que hacerse dentro de los getters y setters, dentro de los setters, perdón. Ahí es donde vos validás que el dato que estén pasando por parámetro sea correcto. Y si no, con un while lo volvés a pedir. O sea, la función cargar se ocupa de cargar, no de validar. La validación la tiene que hacer el setter. Por eso siempre decimos que cada función hace una cosa. Si yo necesito cargar un ID de socio, bueno, esto en realidad podría pasar tranquilamente por el setter, y entonces que el setter se fije si el ID de socio es positivo, por ejemplo. Y si no es positivo, que con un while me vuelva a obligar a que me vuelva a pedir el dato hasta que yo ingrese un ID de socio correcto. Este método tiene la obligación de cargar los datos, de cargar al objeto. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, Dime. pero no sé cómo explicarlo bien. Nosotros estamos trabajando en el archivo número 3 Sí, y teníamos que hacer exactamente lo que hiciste acá, una validación del legajo. sí. Nosotros con esa validación tenemos que guardarlo. Mi única duda ¿está mal que nosotros en una función llamemos a socio.cargar? ¿Es siempre preferible tipo llamar el objeto de afuera en vez de dentro de la función? Es que no sé qué hace la función. Tendría que verla como para ver si está bien encarada. Em, es que está muy mal encarada. Puedo compartir código, pero Sí, compartimos. Sí, 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 compartí pantalla. está bastante mal porque todas las cosas que vimos hoy no están implementadas. Ok, y Eh, bueno, pero eso es lo bueno de practicar. Fíjense cómo practicando y haciendo los ejercicios y yendo y volviendo y explicándoles los pasos y demás, cómo pudieron empezar a entender y a incorporar y unir todo, ¿no? Es la idea. Con la práctica uno se va dando cuenta de las cosas que por ahí antes hizo de forma no óptima. Claro, acá. básicamente, profe, el punto uno decía agregar un registro. Al agregar un registro se debe verificar que el legajo no exista. Entonces, Sí, básicamente, nosotros no queríamos que el usuario tenga que ingresar el legajo, todos los datos y luego decirle claro. no se puede Es que ingresar. sí, es que No sí. es una buena práctica. No. Nosotros buscamos cortarlo. Entonces, Claro. ¿se puede ver? Sí, sí, mostrame a ver puntualmente la función donde vos pedís los datos y donde verificás. Acá. Es agregar. Entonces, vamos por parte. Nosotros acá le pedimos un sign de legajo Sí, y acá ya en te el digo que read, está mal. sí, toda la función está Sí, muy mal. está mal porque en realidad guardar tiene que guardar. Pero más allá de Claro. eso, vamos a verlo. Mi única duda está porque todo esto hay que corregirlo. Sí, Nosotros acá tenemos, porque nosotros queríamos cortarlo, no sabíamos cómo hacer la validación de recién. sí, Entonces tuvimos que cargar los datos así, seteándolos uno a uno. Yo acá sí. me gustaría llamar a alumno.cargar. Claro, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vos andate a set legajo, andate Al al setter setter de de legajo. legajo. Acá. Exacto. No, al No, quiero que setter de vayas al legajo está acá. setter. Bueno, vos acá en el setter le estás pasando por parámetro, sí, pues el argumento es un entero, le estás pasando por parámetro el legajo, ¿sí? No, 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 -1 no. Vos le estás pasando el legajo, ¿sí? Sí. Entonces, espérenme que hay alguien que está con... Ah, no, Ah, soy yo. sos vos. Vos le pasás el legajo por parámetro, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, listo, quiero chequear que el legajo no exista. ¿Vos Ujú. tenés algún método que chequee si existe y te devuelva la posición? No. Bueno, entonces acá, a continuación, dale un par de enters a la línea 34. Bueno, entonces pensémoslo lógicamente. Yo quiero dar de alta, quiero setear un legajo, ¿sí? El legajo igualmente debería salir por sistema, tendría que ser algún hito incrementable y demás, pero bueno, más allá de eso, después lo vemos en otra clase. Hoy, esta clase es mucho. Entonces, para Demasiado. poder ver de setear un legajo, yo primero tengo que ver
que no existe ese legajo, ¿sí? Entonces, si no existe, asigno el legajo. Si existe, le tengo que pedir al usuario que ingrese otro para no sacarlo del sistema. Entonces, ¿esto cómo lo implementamos? Bueno, Ah, ¿cómo lo implementamos? Bueno, tenemos ahí un legajo. Entonces, tendremos que tener ahí una función que se llame legajo. Escribilo con código, después se crean la función ustedes. ok. Eh, Entonces, ahí ponemos, legajo existe, sí, legajo existe. Voy a ponerlo acá. No, ponelo abajo con código de programación. No, coméntalo. Ah, ok, acá lo No, quería. ponele if, no, arriba. En la 40 ponele if. Legajo existe y le pasas por parámetro el legajo. Entonces, no me vayas a poner ahí el tipo de dato porque no lo estás declarando, ahí la estás usando. Ok. La función la tienen que hacer en otro lado. Entonces, ahí abrí llave. Bueno, si el legajo existe, ¿qué tengo que hacer? Lo pusimos ahí arriba. Si el legajo existe, tengo que pedirle al usuario que ingrese otro. Ok, bueno, listo. Entonces acá podrías tener una función que se llame pedir datos o pedir legajo, ¿sí? O podés ponerlo acá adentro y si out ingrese el legajo nuevamente, ya existe, Claro, y ingresa el Sein, seguinte de sí, vuelta. Pero, pequeño detalle, si usamos un if acá, ¿cuántas veces te va a chequear que el legajo exista? una, Entonces, ¿qué tenemos que usar? un while. Exacto, entonces cámbiate el if por el while. Porque es muy común que usen un if para chequear, y claro, va a chequearlo una sola vez. Y vos no tenés que dejarlo avanzar al usuario si ese legajo ya existe. O el usuario te puede Claro, poner 5 veces seguidas el legajo mal. Entonces, vos lo vas a atrapar acá dentro del setter diciéndole, bueno, listo, te pido legajo. Antes de esto, obviamente, tenemos que pedir, antes del while le tenés que pedir, ¿no? Le tenés que pedir el legajo, si no, no vas a tener. claro, esto sería en una Claro. función donde lo pasemos por Igual se lo estás parámetro, lo pido. no, igual acá se lo estás pasando por parámetro, así que se supone que se lo pediste en otro lado, le pasás a la Claro, función set legajo el legajo. Acá chequeas, mientras que el legajo exista, le vas a decir, el legajo ya existe, ingrese otro. claro, porque claro, si no sería así. Está bien. Entonces, una vez que Em, pone un legajo correcto, abajo le vas a asignar al legajo el parámetro. ¿Por qué? Porque ahí fue aceptado. Acá, ¿no? Sería. Ya está puesto en la 51. Pero esto sería con un Sein, porque acá ya No, lo estamos asignando ahí ya lo porque... estás asignando porque salió del bucle. Si salió del bucle es porque el legajo está ok. El Ah, legajo no claro, porque existe. vendría de acá arriba, sale de acá y lo hace... Ok, O sea, vos en claro, otra parte del código vas a pedir el legajo. Y cuando le quieras hacer el set del legajo, vas a entrar acá. Cuando entres acá vas a hacer la validación del legajo. Si el claro. Y legajo una vez que sale de existe, acá, lo asigno. claro, si el legajo existe, te va a seguir pidiendo otro legajo, ¿sí? Y en realidad el set legajo, fíjate que acá, ¿entendés? Tenés que ver cómo lo manejás, porque, bueno, igual lo estás asignando, no importa, le vas a asignar uno nuevo. Vos mientras que exista, va a seguir pidiéndotelo. Cuando ya le pongas un legajo que no existe, va a asignar y va a volver. Y va a seguir con la ejecución del código. Claro. Entonces, si el setter es el que se ocupa, si el setter es el que se ocupa de asignar el dato en forma Ujú. correcta al objeto, setter es el que tiene que encargarse de la validación. Ya, entonces Pero estaría literalmente bueno casi tener todo esta esto. función de legajo existe para no tener todo el choclo de código acá fijándote si existe, abriendo un archivo y haciendo todo lo que tenés que hacer. Claro, Si vas a entonces tener cuando funciones de llamo a cargar, lectura, esto ya se valida. claro, hasta que no ponga un legajo correcto no va a seguir al siguiente sein. Claro, y me queda perfecto acá en vez de todo este choclo sería simplemente legajo auxiliar punto cargar. Y esto ya se encarga de la comprobación Exacto. y ya solo Y lo después la escribo. parte de grabación y modificación, que traten de no repetir de vuelta el fgrade, el fread y todo No, eso. no, Ya sí, sí, tienen, esto. claro, ya las tienen las funciones de leer, de grabar, de buscar, de modificar. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar a la función y pasarle los parámetros. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Hay que toquetear bastante este código. Como verán, es todo integrador. Cada cosa que fueron aprendiendo se va aplicando y se va
enganchando con todos los temas nuevos. Es todo lo mismo. Lo que pasa es que cada vez uno lo ve más grande, ¿no? El panorama más amplio, como con mucho más alcance, pero no deja de ser todo lo mismo que vemos desde programación uno. Sí, 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 cuando iba pasando la clase le decía a Lean, mira, ahora lo podemos hacer así. Claro, Sí. es que Es es que así. hay muchas cosas, por ejemplo, buscar legajo, esto ahora hay que cambiarlo todo para que solo busque, hay Sí, que cambiar casi toda la función. sí. Y si se animan a hacer una función, que sea la parte de la apertura del ¿Esta? archivo, claro, no, más arriba. Donde abrís no, más arriba, más arriba. Ahí, donde creas el puntero file, donde haces el fopen, donde haces todo eso. Fíjense que eso lo repetimos en absolutamente todas las funciones de lectura, de escritura y de grabación de lo que sería socio. Entonces, si el código está repetido en todos, y bueno, ¿por qué no pasarle por parámetro el nombre del archivo y el modo? Eh, ok, mi única pregunta sería, ¿y esto qué tiene que retornar? No, ¿y por qué tiene que retornar algo? O sea, te Ah, conviene que claro. retorne para ver si lo pudo hacer bien, pero Claro, es un return true si lo hizo bien, y el fclose me lo ahorro, porque no no, tendría sentido que lo cierre, ¿o sí? no, tenés que cerrarlo igual. Por más que esto me lo abra. Y sí, porque vos no, si dejas el archivo abierto, después no vas a poder acceder de vuelta al archivo. Está en uso, Ah, está bloqueado. claro. El archivo Ok, hay que cerrarlo. ok, entiendo. Y esto habría que moverlo para afuera para que esto solo se encargue de esto. Bueno, hay que hacer varias cosas. Está bien, está Así bien, que, ok. bueno, chiquis, pauso acá. ¿Alguna duda más o estamos? Nosotros era solamente esa duda con el ejercicio, profe. Sí, Gracias. hay que practicar una banda, como dice Mateo. A sentarse, cola en la silla y a full a desarrollar. Sí. Cuanto más practiquen, más fácil va a ser el manejo. Por eso acá la clave es sentarse a practicar, no queda otra. Bueno, les mando un saludo. Yo voy a pausar ahora. Les mando un saludo a los chicos que puedan ver la clase y nos quedamos hablando 2 minutos más.